industria 4.0 es definitivamente el concepto de moda en los últimos años. Se acuña este concepto en el 2011 durante la Feria de Hannover en Alemania y en toda esta década se ha convertido en una dirección a seguir para el desarrollo industrial y tecnológico. Sin entrar a mucho detalle de la explicación de lo que es, el objetivo de la industria 4.0 es convertir a la organización, a la industria o a la empresa en un organismo bien coordinado donde la información fluya de manera eficiente para tomar mejores decisiones. Esto es un reto. Principalmente, una de las razones es que las empresas están divididas en áreas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el área de compras, el área de producción, el área de distribución, el área de ventas, etc. Y la información que se genera en estas áreas normalmente no llega de manera eficiente o rápida a otras en donde podría ser importante. Uno de los problemas típicos con los que muchas organizaciones se enfrentan es la comunicación entre producción y ventas, por ejemplo, donde a veces el equipo de ventas se enfoca demasiado en la cuestión de las ventas, que es obviamente su trabajo, pero muchas veces sin considerar, por ejemplo, las capacidades de producción o el costo que va a tener para la organización producir para cubrir ciertas demandas. Y bueno, ejemplos como este, pues hay en muchos sentidos. Una empresa que busca o quiere convertirse en esta idea del 4.0, pues se va a enfrentar a varios retos. Ahora, aspectos como el Internet de las Cosas promete que si en una parte de la organización surge un dato que podría ser muy importante, ese dato puede inmediatamente subirse a una base centralizada y desde esa base centralizada pues toda la organización va a tener acceso a ese conocimiento o a ese dato que se está generando. Pero esto genera otro problema porque ahora lo que tenemos es un volumen muy grande de datos que se están reuniendo en estas bases. Y bueno, requerimos entonces algoritmos, requerimos entonces métodos para poder procesar toda esta información. Ahora, lo que yo quiero comentar aquí es una estrategia o una guía que puede servir para aquellas industrias que están buscando convertirse o llegar a ser esta promesa de industria 4.0 a largo plazo. Para hacerlo, voy a usar un espectro para clasificar el tipo de análisis o tareas analíticas que se realizan en las organizaciones. De un lado vamos a tener las tareas analíticas o los análisis que están totalmente automatizados, es decir, que hay un sistema computacional que los realiza, y del lado contrario tendríamos análisis que son realizados prácticamente, mayormente por un ser humano, por una persona, pues. Y obviamente hay un espectro intermedio con otro tipo de análisis. Y en la parte vertical vamos a pensar en un eje en donde hacia arriba vamos a aumentar la complejidad de los análisis y hacia abajo vamos a tener análisis un poco más sencillos relativamente. Si imaginamos este mapa, entonces vamos a tener de hecho varios cuadrantes y en el cuadrante superior derecho estaría esta promesa de la industria 4.0 en donde yo estoy realizando análisis automatizados muy complejos. En el cuadrante superior izquierdo lo que tendríamos es los proyectos de investigación, es decir, análisis muy complejos, sí, pero que mayormente están siendo realizados por humanos, es decir, por expertos en el proceso o expertos en esto de manejo de información o algoritmos. En muchos casos, el cuadrante inferior izquierdo sería donde de hecho la mayoría de los procesos analíticos está normalmente y es con análisis relativamente sencillos y además que están mayormente realizados por seres humanos. ¿Cómo saber si estás, por ejemplo, en este cuadrante? Es muy fácil. Si es un ser humano el que baja las tablas de información, incluso por ejemplo de las bases de datos, ve la información, la procesa, la filtra, corrige los errores que pudiera haber, genera gráficas, analiza las gráficas, busca tendencias, interpreta, ese está en el cuadrante de abajo de la izquierda, donde hay un mayor esfuerzo del ser humano. Ahora, la tendencia hacia llegar a la industria 4.0 normalmente se piensa que tiene que ver con lograr que, primero que nada, subir en la complejidad de los análisis que se realizan para después ser automatizados. Sin embargo, aunque este es un camino que se puede seguir, pensamos que puede no ser la mejor alternativa. Una alternativa que puede ser mejor y que quiero sugerirles en este video es más bien seguir el camino contrario, es decir, primero movernos
desde los análisis sencillos que se realizan por los humanos hacia la automatización para después subir a la complejidad. Y hay varias razones principales por las que esta es una mejor estrategia para iniciar con el desarrollo o la evolución hacia la industria 4.0. En primer lugar, la primera razón es que los expertos o el equipo de analistas que van a realizar, por ejemplo, proyectos de este tipo, normalmente está saturado de trabajo. De hecho, ya están saturados de trabajo con el día a día, con el quehacer natural de la empresa. Entonces, si uno quiere proponerles proyectos de investigación donde se van a usar datos de maneras novedosas o con algoritmos sofisticados que a lo mejor no conocen, pues se les va a dar más trabajo del que ya de por sí tienen, y normalmente su opinión va a ser, bueno, sí, ¿y a qué horas voy a hacer eso? ¿Sí? Si ya estoy saturado de trabajo. Entonces, cuando uno inicia automatizando las tareas analíticas que ya están desarrollando actualmente mis analistas, mis expertos, el efecto principal que tengo es que voy a reducir un poco la carga de trabajo que tienen. Y podemos pensar, aquí hay una alegoría que quiero compartirles, y es que cada vez que uno logra automatizar un pedacito al menos de los análisis que realiza mi equipo de expertos, eso es como una especie de ladrillo que yo voy colocando en un sistema de mi organización, y ese ladrillo por un lado va a reducir la carga de mi experto, pero por otro lado también va a ayudarlo a pararse encima de ese, vamos a decir, ladrillo alegórico y ver un poquito mejor los posibles análisis que se pueden realizar. Cuando uno automatiza suficientes de estas actividades analíticas que antes eran muy tediosas, lo que logra es bajarle más la carga de trabajo a mi analista, a mi experto, y dejarlo que vea un poquito mejor el panorama de lo que se podría lograr. Una segunda razón por la que este enfoque es conveniente es que también permite a mi experto que el aprendizaje sea progresivo. Si no se le exige de manera directa que empiece a utilizar algoritmos muy complejos o muchas grandes cantidades de información o software muy sofisticado, puede empezar entrando al tema de análisis de datos de manera progresiva. Esto facilita, de hecho, la resistencia al cambio, y de hecho esa es la tercera razón por la que este es un muy buen enfoque. No solamente la resistencia al cambio de los analistas, sino también la resistencia al cambio del resto del equipo operativo, porque cada una de estos cambios hacia la industria 4.0 va a representar un cambio operativo, en mi operación, y eso implica también cierta resistencia al cambio. Una cuarta razón por la que este enfoque es también conveniente es que normalmente estos proyectos son mucho más seguros en el sentido de que sabemos que se van a lograr, o sea, no nos estamos aventurando a algo muy complicado donde no estamos seguros de qué va a suceder, y además incluso muchas veces podemos estimar incluso los beneficios que se pueden obtener, hasta incluso el ROI, el retorno de la inversión, porque sabemos el tiempo que se va a ahorrar, sabemos por ejemplo los errores que se van a corregir si se automatizan ciertas tareas. Entonces se convierten en proyectos más seguros, es decir, estamos dando pasos más firmes en el avance hacia este desarrollo del uso de la información. Una quinta razón es que esta forma de encapsular los análisis o las tareas analíticas es una manera de institucionalizar el conocimiento, es decir, mi organización ya queda protegida por estas formas de analizar. Muchas veces sucede que la persona que hace los análisis pues se sale de la organización, o más comúnmente lo que sucede es que suben de puesto, ¿sí? La gente que hace los análisis tiende a subir de puesto y entonces deja un hueco que tenemos que cubrir. Y entonces las capacitaciones se vuelven muy complicadas porque hay que enseñarle a la gente otra vez a realizar todos los análisis. El tener estos análisis ya automatizados y evidentemente bien documentados facilita mucho el proceso de institucionalización y las capacitaciones. Y por último, este enfoque me permite, al estar yo dejando de lado los análisis que antes eran muy repetitivos, me libera para observar mejor y entender mejor mi proceso cada vez a niveles de mayor complejidad. Entonces, este enfoque, este camino es el que les sugerimos
si estás pensando en largo plazo en convertir a tu empresa en una empresa de la industria 4.0.